Bendito sea Jesús. Qué bueno es el Señor. Dios le bendiga, mis santos hermanos. Aquí tenemos un comentario, hermano Elvin Reyes. Él me hace una pregunta. Dios le bendiga, hermano Pablo. Yo quiero, hermano Pablo, que usted dé un estudio o hable en cuáles cosas podemos imitar a Dios y en cuáles cosas no. O sea, que explique el contraste, que si podemos imitar a Dios en todo sí o no. Santo sea Jesús. Esa pregunta me la hizo un hermano. Y concerniente a ese mensaje que me envió el hermano, vamos a leer una cita bíblica, la cual se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo aquí. Bendito sea el Cordero de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. Oiga lo que dijo Pablo. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando nosotros analizamos esta cita bíblica, la cual Pablo aquí está hablando a los corintios, Pablo le está diciendo a los corintios que así como Pablo se entregó por completo, entero al Señor, como le entregó su vida a Cristo, como se había conservado para Cristo después de haberlo conocido, que imitaran a Pablo en lo que él hacía. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Él se lo dice claramente en el texto. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero vamos a ver, imitaba Pablo a Cristo en todo. Santo sea Jesús. Pablo quizá fue un hombre sujetos a pasiones y deseos, rodeados de debilidades, pero de que fue un hombre que se entregó al ministerio, de que fue una persona que dedicó su vida a servir a Cristo, de eso no hay dudas. Después que Jesús escoge a este hombre que le sale al encuentro en el camino y lo llama al ministerio, de ahí en adelante la palabra de Dios nos enseña que Pablo dejó todo para seguir a Cristo, para entregarse a Jesús, y Pablo hizo la voluntad de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros imitar a Jesús? ¿Cómo podemos nosotros imitar a Dios? Haciendo lo que a Dios le agrada. Santo sea Jesús. ¿Podríamos nosotros imitar a Dios en todo? Pues déjeme decirle que se haría un poco complicado, se haría un poco difícil. Porque si decimos que vamos a imitar a Dios en todo, entonces estaríamos diciendo que no vamos a pecar. Estaríamos diciendo que en ningún momento vamos a defraudar a Dios. Santo sea Jesús. Estaríamos diciendo que trataríamos de ser como Él. Porque cuando usted analiza la palabra imitar, es actuar como alguien, comportarse como alguien, parecerse a alguien. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y estamos llamados a hacer la voluntad de Dios en todo el sentido de la palabra. A eso nos manda las Escrituras, a hacer la voluntad de Dios. A mucha gente se le haría difícil hacer lo que dijo Pablo aquí, cuando Pablo dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero vamos primero a examinar o a investigar la vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Como le acabo de decir, alabado sea el Cordero de Dios. Pablo prácticamente se puede decir que tenía el celo de Dios. Cuando Dios lo llama al ministerio, se entrega totalmente por completo. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia en Corintios capítulo 4, verso 16. Pablo vuelve y habla de la imitación. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice en el verso 16, 1 Corintios 4, 16: por tanto os ruego,
que me imitéis. Dice el verso 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Oiga como Pablo manda que lo imiten a él. Santo sea Jesús. Pero ¿en qué Pablo quiere que lo imiten a él? En la forma que él se entregó al Señor. En la forma que él estaba viviendo el evangelio. Estaba entregado totalmente por completo. Bendito sea el Cordero de Dios. Pablo no se inclinó a los placeres mundanos, a los deseos carnales. Pablo lo dejó todo para seguir a Cristo. Alabado sea el Cordero de Dios. Y podemos decir que en Pablo no era una persona que tenía egoísmo. Pablo no era una persona que tenía raíz de amargura. Pablo no era una persona que tenía odio. Después que el Señor llamó a Pablo, Pablo fue totalmente cambiado. Y por eso es que Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso hoy día, respondiéndole las preguntas a este joven, se haría difícil imitar a Dios, pero vamos a hacer lo bueno, no lo malo. Cuando usted hace lo bueno, usted está imitando a Dios. De esa forma usted imita al Señor. Cuando usted rehúsa el pecado, usted está imitando a Dios. Cuando usted se convierte y trata de vivir una vida en santidad, agradando al Señor en todo el sentido de la palabra, pues entonces usted está imitando a Dios. Porque ¿qué era lo que hacía Jesús? Jesús y el Padre eran uno, tal como Él lo dijo. Pero cuando nosotros analizamos, Cristo no tuvo una doctrina y Dios tuvo otra doctrina, sino que Cristo enseñó lo que recibió del Padre. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso Jesús dice: mi doctrina no es mía. Bendito sea el Cordero de Dios, dando a entender que su doctrina venía de Dios, porque Él enseñaba a los de Dios. A eso lo mandó Dios. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Filipenses 3:17. Oiga como Pablo una vez más habla de la imitación. Dice: hermano, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Una vez más, Pablo dice: sé imitadores de mí. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero a Pablo no había de qué acusarle. Cuando usted analiza toda esa cárcel que tuvo Pablo, las veces que lo encarcelaron, lo metieron preso, fue injustamente, fue por causa del evangelio. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque después que el Señor llama a Pablo, después que Jesús llama a Pablo, Pablo no quiso nada con los del mundo. Él prácticamente se puede decir que se crucificó. Por eso usted va a encontrar en la Biblia cuando el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Alabanza. Lo que Pablo está diciendo es: ya yo no me gobierno, a mí me gobierna Cristo. Aleluya. Ahora Cristo vive en mí. Lo que Pablo está expresando es: yo no soy el mismo Pablo que era antes. Alabado sea el Cordero Santo. Aleluya. Lo que Pablo está dando a entender es cuando dice que Cristo vivía en él. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces él actuaba como actuó Cristo. Hizo lo que Cristo lo mandó a hacer. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo fue un ejemplo a seguir. Bendito sea el Cordero de Dios. Y me llama mucho la atención cuando Pablo dice: de aquí en adelante, de ahora en adelante, que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Lo que Pablo está diciendo es: yo voy a anunciar a Cristo por donde quiera. Cuando él dice: llevo en mi marca, llevo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús, es lo que él quiere dejar dicho. Voy a anunciar a Cristo por donde quiera que vaya. Donde quiera que me encuentre, voy a hablar de Cristo. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, Pablo fue un buen ejemplo a seguir. Ahora, ¿por qué razón Pablo manda a que lo imiten a él? Una vez más, vamos a ver, alabado sea el Cordero de Dios, qué dice las palabras de Dios en el libro de San Juan. Santo sea Jesús. Vámonos a San Juan para que usted vea por qué tenemos que imitar a Jesús. Aleluya. Hacer lo bueno, no hacer lo malo. San Juan capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice.
si podemos imitar, sí o no, porque imitar no es más que actuar, comportarse, parecerse a alguien, ser como alguien, alabado sea el Cordero de Dios, y ser un ejemplo. Aleluya. Cuando usted admira una persona y usted decide ser como esa persona, usted dice, fulano es un ejemplo a seguir. Cuando alguien se comporta bien, usted dice, esa persona es un ejemplo a seguir. Aleluya. Entonces, Pablo era un ejemplo a seguir, porque Pablo se había dedicado a servirle a Jesús, a servirles a Dios. Aleluya. Entonces, San Juan capítulo 13, verso 15. Oiga, esto no lo dijo Pablo, esto lo dijo Jesús. Alabado sea el Cordero de Dios. El verso 15. Jesús dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo siempre le exigió a su discípulo que hagan lo que él hacía. Alabado sea el Cordero de Dios. Cristo no quería que ellos hicieran lo incorrecto, sino lo correcto. Ahora, en este texto bíblico, en el verso 15, San Juan 13:15, cuando Jesús dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todos nosotros sabemos de qué se trata aquí. ¿Por qué Jesús dice esta palabra en el verso 15? Cuando nosotros analizamos el capítulo 13 del libro de San Juan, nos damos cuenta que es aquí donde Jesús lava los pies a los discípulos. Ahora bien, cuando Jesús lava los pies a los discípulos, cuando se lo fue a lavar a Pedro, cuando le fue a lavar los pies a Pedro, Pedro se negó. Y Pedro dijo, tú no me lavarás los pies a mí. Pedro se tenía al menos, alabado sea el Señor, o sea que Jesús le lavara los pies. Lo que Pedro estaba dando a entender era, no, Señor, yo no soy capaz de que tú me laves los pies. Yo te voy a lavar los pies a ti. Alabado sea el Cordero de Dios. Era lo que Pedro estaba insinuando. No eres tú que me lo vas a lavar a mí, Señor. Yo soy que tengo que lavarte los pies a ti. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso es que usted, cuando ve este ejemplo que pone Jesús aquí, hay una palabra que le dijo Jesús a Pedro, que si no se lavaba, si no se dejaba lavar, entonces no tendría parte en el reino. Ahora, cuando Pedro ve que Jesús le dice esto, entonces Pedro se entrega totalmente y dice, no solo los pies, sino la cabeza y el cuerpo entero. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces Jesús le da a entender que ya ellos están limpios, aunque no todos. Dice, ya vosotros estáis limpios, aunque no todos, por las palabras. ¿Por qué no todos? Porque Judas era quien lo iba a entregar. Pero lo que me llama la atención, el verso 15, Jesús pone un ejemplo y dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo está estableciendo, ustedes tienen que hacer esto. Y me llama mucho la atención algo que dice las Escrituras. Jesús aquí se presenta como un servidor. Bendito sea el Cordero de Dios. O sea, Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso usted va a encontrar, dice el verso 17, si sabéis esta cosa, bienaventurados seréis si la hiciere. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpliese la escritura, el que come pan conmigo, levanta contra mí el carcañal. Ya estaba hablando ahí de Judas, cómo lo ibas a entregar. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Lucas capítulo 22, verso 27. Lucas capítulo 22, verso 27. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a ver 22, 27. Aquí estamos. 22, 27. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí queda comprobado que Cristo vino
para servir. Entonces, ¿por qué Pablo manda a que lo imiten a él como él imitó a Cristo? Vuelvo y digo, Pablo fue un ejemplo a seguir. ¿Cómo nosotros vamos a imitar a Dios? Alabado sea el Cordero de Dios. Inmediatamente usted comienza a fornicar, usted no está imitando a Dios. Cuando una persona hace lo contrario a las escrituras, no está imitando a Dios. Cuando una persona hace lo que Dios le prohíbe por la Biblia que haga, no está imitando a Dios. Entonces, para nosotros imitar a Dios, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Alabado sea el Cordero de Dios. No puede existir el odio, no puede existir la raíz de amargura. Ahora, algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando nosotros analizamos bíblicamente, alabado sea el Señor, ¿por qué Pablo le dice esto a los corintios? Esto quiero enseñarle, alabado sea el Señor. Pablo le dice esto a los corintios, oiga, ¿por qué? En ese momento, los creyentes en Corintio no sabían muchos acerca de la vida del ministerio de Cristo. Pablo no podía decirle que imitaran a Cristo, porque los evangelios todavía no se habían escrito. O sea, los evangelios no estaban escritos. Por ende, los corintios no conocían a plenitud acerca de Cristo. Pero como Pablo conocía de Cristo, Cristo fue que los llamó a alabanza. Entonces, como Pablo tuvo un encuentro con Jesús, y estos creyentes, los corintios, no sabían a plenitud acerca del ministerio de Cristo, de la vida de Cristo, entonces Pablo se pone como ejemplo, aprovecha la situación para hablarle de Jesús, bendito sea el Señor, y al mismo tiempo explicarle sus experiencias que él había tenido con Jesús, cómo Cristo lo había llamado, bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, es aquí donde Pablo aprovecha para hablarle a ellos acerca de la vida de Cristo. ¿Quién fue Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Con el propósito que vino Jesús. Por eso es que Pablo dice a ellos, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Vuelvo y le explico. Los evangelios no se habían escrito todavía. Por eso ellos no conocían a profundidad acerca de Jesús. Y Pablo comienza a hablarles de Jesús. Pero de que nosotros podemos imitar a Cristo, bendito sea el Cordero de Dios, vamos a hacer lo bueno. Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cuando tú haces lo bueno, lo que manda las escrituras, tú estás imitando a Dios. Tú estás imitando a Jesús. Cuando tú tratas de comportarte como se comportó Cristo, tú estás imitando a Cristo. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando tú te dejas dirigir por las escrituras, alabado sea el Cordero de Dios, entonces tú eres un imitador de lo bueno, no de lo malo. Cuando tú rehusas al pecado, cuando tú tratas de hacer la voluntad de Dios, bendito sea el Cordero de Dios. Ahora bien, nosotros, como humanos que somos, muchas veces fallamos, porque nadie puede decir que es perfecto, o nadie puede decir que nunca ha fallado, o nadie puede decir que nunca ha pecado. Bendito sea el Cordero de Dios. Si tú pecas, ahí tú no estás imitando a Dios, porque a Dios no se imita en el pecado. Santo sea Jesús. Ahora, cuando tú decides hacer lo que el Señor te manda hacer por la Biblia, guardarte para Dios, guardarte en santidad, hacer la voluntad de Dios, andar como Dios manda por su palabra, entonces ahí tú estás imitando a Dios. Pero si Pablo imitó a Jesús, entonces nos deja un ejemplo de que nosotros podemos, y que cuando el pecado
quiera llegar a nosotros, entonces nosotros debemos cerrarle la puerta, porque para esto tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos dirige. El Espíritu Santo es el que nos consuela. Alabado sea el Cordero de Dios. Muchas veces no sabemos cómo pedir, pero ahí tenemos al Espíritu Santo. Bendito sea el Cordero de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo, en el momento que esta carne quiera levantarse, alabado sea el Cordero de Dios, y quiera inducirnos al pecado, ahí es donde es que tenemos que aprovechar lo que dice las Escrituras, que tenemos la mente de Cristo, tal como dijo Pablo. Bendito sea el Cordero de Dios. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, por eso dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que quizás te sean lícitos, pero no puedes hacerlas. Alabado sea el Señor, porque no convienen a tu vida espiritual. Bendito sea el Cordero de Dios. No convienen a tu vida espiritual. Pueden hacer daño a tu vida espiritual. Bendito sea el Cordero de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos andar en los caminos de Dios. Por eso, Jeremías, en un momento determinado, le dijo al pueblo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. A ti te van a llegar pensamientos negativos. A Jesús no le llegaron pensamientos negativos. Santo sea Jesús. Lo único que Cristo en un momento determinado dijo esta palabra, y siempre he hablado acerca de esto, cuando él habló acerca de lo que iba a pasar con su vida, dijo: llegarás la hora en que todos se dispersarán y me dejarán solo. Herirán el pastor de las ovejas y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahora, cuando Cristo se vio en la cruz, ahí entonces Cristo dijo: Elohim, Elohim, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendito sea el Cordero de Dios. Alabanza. Así es que vamos a hacer lo que dice la Biblia. Haga lo bueno, haga lo que el Señor le manda, y de esa forma usted imistas a Jesús. Vamos a escoger lo bueno. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, Cristo, todo el que venía a Él lo recibía. Alabado sea el Cordero de Dios. Porque el objetivo de Jesús era salvar a la humanidad. Él no desechó a nadie. Alabado sea el Cordero de Dios. Nosotros tampoco estamos llamados a desechar a nadie, pero sí estamos llamados a corregirle el pecado. Al pecador decirle que se arrepienta, que tiene que buscar de Dios. Dios te bendiga.